minutico. Bueno, yo quiero que comencemos con esta ahorita de asesoría, ya es la última asesoría de este curso de acceso de la verdad. Yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias muy profundas, muy lindas, entonces vamos a comenzar primero a despejar dudas. Vamos a ir tocando los puntos que ustedes consideran que son neurálgicos. Tal vez no tienen dudas, pero sí tal vez tienen aportes. Entonces vamos a ir trabajándolo, vamos a darle gracias al Padre porque hoy se cierra este ciclo, pero el ciclo de estudio para ustedes no se cierra, todo lo contrario, vamos a continuar profundizando. Y los quiero guiar en cómo continuar sus estudios, en cómo seguir adelante con esta formación para que puedan realmente sacarle totalmente el provecho. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te bendecimos. Te damos gracias porque tú nos has estado formando, Señor, tú nos has estado capacitando. Y en esta hora de asesoría, Señor, te pido que podamos conversar las cosas que son necesarias. Señor, que podamos conversar aquello que nos va a edificar, que va a permitir que la semilla de la verdad sea profundizada dentro de nosotros y traiga fruto en abundancia. Yo te doy gracias por cada uno de los participantes de este curso, Señor. Gracias por que se han abocado a estudiar, mi Rey, y declaro que ellos se levantan como intercesores proféticos en su territorio, como hombres y mujeres, Señor, que van a legitimar el diseño tuyo, que van a legitimar la intervención tuya en la tierra. Les bendigo con toda bendición en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Quiero comenzar esta asesoría por decirles algunas cositas importantes, ¿no? La primera es que recuerden que necesitamos pedir más al Señor. Nosotros no estamos llamados a pedir cosas en el sentido, por ejemplo, comida, ropa, vivienda, porque dice el Señor que nosotros estamos bajo pacto y estando bajo el pacto del Padre Celestial, de Yeshua, pues nosotros no tenemos necesidad de pedir esas cosas porque esa es la responsabilidad de nuestro Padre Celestial. Pero sí tenemos la responsabilidad de pedir es su verdad en nuestras vidas. Y yo quiero leerles cuál debe ser nuestra actitud ante el Padre. Quiero que lo busquen un minutico en Isaías 55.1, Isaías 55.1, porque esta es la actitud que debe reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas delante del Señor. Cuando Yeshua se va a convertir en nuestro maestro, cuando empezamos un proceso de búsqueda de la verdad, esta debe ser la actitud que tenemos. Dice Isaías 55.1, todos los sedientos, venid a las aguas. Fíjense esto, todos los sedientos, es decir, lo primero que debe venir es una sed, se tiene que despertar sed en nosotros. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Fíjate que el énfasis ahí es el alimento, la comida. Venid, comprad vino y leche sin dinero, es decir, no tienes que pagar para estar saciado en tu alimento, sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Es decir, te vas a acercar, ven para saciarte, te voy a saciar de agua y te voy a saciar de comida. Y dice, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma o vuestra mente en la abundancia. Fíjate esto, escuchadme atentamente. Esa es la actitud. Y comed lo que es bueno, es decir, que podemos llegar a comer lo que no es bueno, podemos llegar a comer lo que es malo. Y se deleitará vuestra mente en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid, escuchad y vivirá vuestra mente y haré que vosotros con pacto eterno conforme a las fieles misericordias de las moradas de David. Entonces, varias cosas hay importantes. Uno, estar sedientos delante de Yeshua, hambrientos delante de él. Inclinad los oídos. Inclinar los oídos es esta actitud de bajar la cabeza, cediendo nuestra voluntad. Él cuándo nos puede saciar, cuándo nos va a llenar de su verdad, cuando inclinamos el oído, cuando lo inclinamos, cuando le decimos me cedo a ti, mientras que los oídos no estén inclinados, es decir, mientras que no hay un corazón cedido, el Señor generalmente está limitado a darnos su verdad, porque recuerdan lo que hablamos en los videos, la verdad del Padre es un yugo, o la verdad de Yeshua en nuestras vidas con la entrega, es el yugo que pone en nosotros. Pero él dice, ligero y fácil de llevar es el yugo que yo pongo en ustedes. Pero ¿cuándo? Cuando nos cedemos a él, cuando inclinamos el oído.
Y lo otro que nos dice en este versículo es, venid a mí. Venir a mí, la expresión hebraica ahí es, camina conmigo, persígueme, hazte débil delante de mí. Imagínate tú, hazte débil. Cuando vamos a buscar la verdad, tenemos que hacernos débil delante de él, caminar con él o perseguirlo. Es decir, que no es algo que es semanalmente o quincenalmente, es algo diario, camina conmigo. Por eso los discípulos vivían con Yeshua. Ellos fueron entrenados viviendo con él todos los días. Yeshua les enseñaba, todos los días Yeshua les ministraba. Esa es la misma dinámica que quiere el Señor llevar contigo. Y la última palabra es oír, que yo te las mostré en, creo que no recuerdo en qué módulo la vimos, pero es la palabra Shema. ¿Sí recuerdan esa palabra, haberla visto en el entrenamiento? Shema. Shema es prestar atención. Déjenme mostrárselos aquí un segundo. Shema que significa tres cosas importantes. Es prestar atención con la intención de obedecer. Prestar atención con la intención de obedecer. Escuchar con detalle para entender y probar que has entendido. Cuando el Señor le dice Shema Israel, escucha, oh Israel, es la palabra Shema. Eso es lo que te dice el Señor, Shema, Giselle, Shema, Claudia, Shema, Marjois, Shema, Leida, Shema. Necesitas escuchar, prestarme atención. Por eso es que buscamos diariamente su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos que prestar atención, pero ¿con qué intención? De obedecer. Hay veces que la razón por la cual el Señor no nos habla o no nos muestra su verdad es porque no estamos listos a obedecerla. Entonces, cuando vayas a escuchar, siempre revisa tu corazón. ¿Cómo estoy en mi corazón? ¿Realmente estoy dispuesto a obedecer lo que Yeshua me diga o voy a tener lucha con eso? Segundo, escuchar con detalle, es decir, prestar atención para poder ver los detalles de la instrucción dada y poderla entender. Y tercero, es con la intención de que puedas, Shema te dice, pruébame que has entendido. Fíjate esto, cuando el Señor te dice Shema Marjois, te está diciendo, oye, presta mucha atención porque quiero que me pruebes, que me des evidencia de que entendiste lo que yo te hablé. Es decir, que Él busca una acción correspondiente. Cada vez que Él nos da una verdad, por ejemplo, ustedes que están en este curso, Él espera acciones en sus vidas específicas que le prueben a Él y a ti, que hayan evidencias que has entendido lo que Él te ha dicho. ¿Por qué les muestro esto? Porque si van a Isaías 5, les muestro algo aquí. En Isaías 5, ya va, déjenme mostrarles algo. Dice en Isaías 5 que el Señor fue dado a las naciones, Yeshua fue dado a las naciones, Isaías 55:4 dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Testigo, jefe y maestro. Yeshua es un testigo, es un jefe y es un maestro. Fíjense esto. La palabra jefe, eso se los voy rapidito, esto no es parte del material, pero me pareció importante compartirlo con ustedes. Yeshua es un testigo. La palabra testigo es la palabra ed, es decir, quien da testimonio o evidencia. Recuerdan que Yeshua dijo, yo soy el que doy evidencia del Padre. Yo soy quien doy testimonio del Padre. Y la palabra ed viene de la palabra ud, que significa testificar intensivamente para restaurar. Es decir, que cuando tú eres un discípulo de Yeshua, ¿cuál es la intención del discipulado de Yeshua? Cuando buscamos la verdad, ¿qué va a pasar? Empezamos a ser restaurados, ¿ok? Esa es la intención, llevarte a un proceso de restauración. Y recuerden que la palabra restaurar es la palabra shub, que implica retornar al diseño original, retornar a mi diseño de origen, retornar a la fuente original que me dio vida o a donde yo tengo libertad. Y la palabra jefe es la palabra nagid. Esta palabra es importante, la palabra nagid. ¿Qué significa nagid? Un comandante, capitán, gobernador, líder, príncipe, rey. Es decir, cuando yo vengo a Yeshua, tengo que reconocerlo como un nagid. Tú eres mi jefe, tú eres mi comandante, tú eres mi gobernador, mi príncipe, mi rey. Con esa actitud, cuando venimos delante de él tiene que ser el que tenga la última palabra, la palabra que me va a gobernar a mí. Y por último, es la palabra maestro. Miren lo interesante de esta palabra, es la palabra Zavá. Zavá. La TS se pronuncia como una Z. Zavá
que significa un mensajero que establece orden. Eso lo vieron en los módulos. La verdad va a establecer gobierno en tu vida y va a establecer orden en tu vida. Entonces, ¿qué está pasando con este proceso que ustedes están viviendo, que han vivido con este curso de la verdad? Los está convirtiendo a ustedes, obviamente, en discípulos de Yeshua, donde Él les está testificando lo que el Padre le ha mostrado y le ha dado a Él, donde Él se ha convertido en un gobernante y en un maestro que establece orden. Pero lo mismo va a pasar con ustedes. Recuerden que la verdad que nos gobierna, esa verdad nos transforma. Es decir, que ustedes, todos nosotros nos convertimos en testigos, todos nosotros nos convertimos en personas que podemos gobernar nuestro ambiente. Recuerden que un gobernante en el reino no es un tirano, un gobernante en el reino es alguien quien sirve. Un gobernante en el reino hace dos cosas principalmente: resuelve problemas y suple necesidades. Eso es lo que debe hacer un gobernante: resolver problemas y suplir necesidades. Tú te vas a convertir en un gobernante donde Dios te ha puesto para resolver problemas y suplir necesidades que más nadie puede hacer. Y finalmente, tú te vas a convertir también en un maestro de otros. La intención no es que te quedes con los que has recibido, sino que lo puedas entregar. Amén. Entonces quería compartirles eso como un punto inicial en este conversatorio para que podamos crecer y que tengamos la perspectiva clara de lo que el Señor está haciendo en nosotros y hacia dónde nos está conduciendo. Entonces ahora sí soy todo oídos. Cuéntenme. ¿Qué preguntas se generaron con el estudio esta semana? ¿Qué interrogantes hay? ¿Qué quieren que aclaremos? ¿En qué quieres que profundicemos? ¿Quién se lanza primero? Dale, Clau. Yo tengo una confusión porque, ok, cuando yo estoy en intercesión, cuando yo entro a interceder, tú dices que cuando entramos a orar, entramos solamente, no a pedirle a Dios, pero casi siempre cuando uno está intercediendo por otra persona, uno siempre entra a pedir por esa persona, ¿sabes? Ahí estoy como un poco confundida, porque entonces como entro como o sea, uno le pide dirección a Dios, pero también pide por esa persona. Claro. Lo que pasa es que tienes que separar los dos procesos. Está el proceso de oración y el proceso de proclamación. Yo tengo un curso que se llama La oración y la proclama que Dios responde. ¿Por qué? Porque son dos procesos diferentísimos. El proceso, por ejemplo, de la oración es un proceso individual, por ejemplo, pero el proceso de la proclamación puede ser un proceso a un colectivo. Los grupos, por ejemplo, en nuestras congregaciones no deberían llamarse grupos de oración, realmente deberían llamarse grupos de proclamación, porque la oración, si tú ves siempre Yeshua cuando iba a orar, él se retiraba, él nunca oraba con los discípulos. Él podía tal vez proclamar sobre ellos y con ellos, pero su proceso de oración es un proceso individual, es un proceso de esconderte tú y el Padre Celestial. Ahora, el proceso de proclamación sí lo podemos hacer en forma grupal, familiar. Yo todos los días proclamo con mi familia, con mis hijas, pero mi tiempo de oración personal interna, esa es sola, yo y el Padre Celestial, porque es un proceso donde el Señor está trabajando directamente conmigo y yo con Él. Entonces, cuando vas a los tiempos de proclamación, claro, tú puedes tomar, Señor, proclamo, si por ejemplo estás ahora proclamando por María, Padre, te doy gracias por la vida de María, gracias por lo que estás haciendo ella, yo proclamo, Señor, lo que dice tu palabra sobre ella, por ejemplo, si María está enferma, yo proclamo a María sana, porque tu palabra dice que por las llagas de Mashiach fuimos curados y yo la proclamo sana. Por ejemplo, si María está en un estado de confusión en su vida, Padre, yo bendigo a María y declaro que María es libre de todo estado de confusión en su vida y que tú le das revelación. Es decir, tú agarras y empiezas a proclamar por María según la dirección del Espíritu. Y aquí es importante esto, porque en la oración, Claudia, el Señor lo primero que tienes que comenzar con la oración es el proceso donde yo conozco, copien esto porque va a ser importante, es yo conozco, o sea, busco, comenzamos por buscar, yo busco, yo conozco, entiendo y acepto la voluntad del Padre Celestial. Ese es el proceso de oración, es el proceso en el que yo busco, porque la oración es un proceso de búsqueda.
Yo conozco, porque en la oración es donde el Padre me hace conocer su voluntad. Lo tercero, la oración es el proceso donde yo entiendo esa voluntad. Y cuarto, acepto la voluntad del Padre Celestial. Entonces es un proceso individual. Por ejemplo, si tú vas a interceder por algo, Clau, por alguien, lo primero que antes de tú interceder por esa persona, tú tienes que ir a un proceso de oración primero. Padre, por ejemplo, Giselle me pidió que orara por ella, Padre. Y Giselle me está pidiendo que ore para que tú le puedas dar esa nueva casa que ella necesita. Lo primero que yo pregunto, antes de lanzarme, Señor, yo proclamo la nueva casa por Giselle y yo proclamo que tú abres los cielos para ella y que le das esta casa nueva. Antes de yo hacer eso, yo tengo que consultarle, oye, Señor, Giselle me está pidiendo que yo ore por ella, por esa casa. ¿Es tu voluntad darle esa casa a ella? ¿Es tu deseo, está en tus planes, está en tu diseño darle la casa a Giselle? El Señor te va a responder y tal vez dice, no, yo no estoy en esos planes, yo no le quiero dar esa casa a Giselle, no es el momento, dentro de 3 años viene esa casa, pero este no es el momento, dile a ella que no haga esa inversión. Entonces ahí ya yo tengo un diseño y le digo, mira Giselle, yo lamentablemente no te puedo acompañar en esa oración porque el Padre me habló y me dijo, el Señor me habló y me dijo que el Señor tiene esa casa para ti, pero no ahora, que no es el momento de invertir, que es dentro de 3 años. Entonces, yo me convierto en un vocero y un representante del Señor delante de Giselle. Yo no puedo interceder por Giselle fuera del diseño del Padre Celestial, que ese es el error que cometemos. En nuestra congregación, ¿qué pasa? Por lo menos yo antes en mi congregación tenía una caja, entonces todo el mundo metía todas las peticiones que necesitaba. Venía María, Juana, Pedro, metía que la lavadora, que mi Señor que me dé una lavadora nueva, que me dé un carro nuevo, que me dé una esposa nueva, que oren para que me pueda salir lo del viaje, todo el mundo. Entonces agarramos todo el grupo y empezamos, papelito que veíamos y empezamos a guerrear en el nombre de Yeshua y de Jesús, Señor, que tu gloria, que lo toques, que la nevera, que el carro, que pito, que flauta. Y muchas de esas oraciones nosotros sentíamos, oye, que nunca eran respondidas, algunas sí, otras no, era como una cosa ambivalente, como un electrocardiograma, como que al azar, a ver, ¿a quién le respondía Dios? Hasta que nos dimos cuenta que eso no funciona en esa forma. La proclamación tiene que ser por diseño. La proclamación debe ser hecha bajo la dirección del Espíritu del Señor. Entonces, ¿por qué antecede a un proceso de proclama por alguien o de intercesión? Debe ser precedido por un proceso de oración primero, donde en la oración yo busque alinearme a la voluntad de Yeshua por lo que voy a proclamar. Ok, dame tu voluntad. ¿Cómo proclamo específicamente por esto? Tengo este caso, Señor. ¿Cómo proclamo por ello? ¿Cómo intercedo? ¿Cuál es la línea de proclamación por esta persona o por este caso que estoy viviendo? Dame tu juicio, dame tu veredicto, dame tu decreto. Yo no creo el decreto, el rey crea el decreto. ¿Ok? Yo lo que hago es proclamar el decreto que me ha sido dado. Entonces, ¿ves la diferencia, Clau? Yo te recomiendo que tomes ese entrenamiento, es corto, pero te va a ayudar muchísimo y vas a ver la diferencia de los principios entre orar y proclamar. Se llama la oración y la proclama que Dios responde. ¿Ok? ¿Sí te respondí la pregunta? ¿Sí? Ok. Cuénteme. Dime, Giselle. Abre tu micrófono, mamá. Ya, ahora sí, gracias, profeta. ¿Ese curso está ahí en la página de Redil? Sí, está ahí en la página de Redil, ahí lo pueden buscar. Déjenme ver si se los busco ahorita para que lo vean, para que conozcan la imagen y lo puedan ver. Ay, porque yo tengo, o sea, todo lo que está diciendo la profeta, todo eso me pasa a mí. Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber cómo orar por un hijo, por mi hija, que estaba antes muy enamorada de Dios y ahora ya anda como en términos medios. Entonces, todo eso quisiera aprenderlo, profeta, porque oro y oro, y es lo que dijo mi compañera ahorita. Yo primero entro buscando al Señor, obviamente, pero después de un rato me pongo a interceder. Entonces, ahí como que acabo de entender como que no, lo que dijo la profeta, primero es orar y meterme con el Señor, Él y yo, y luego, o sea, en otro momento tengo es que interceder, exacto. no en ese mismo tiempo.
Sí, te voy a mostrar esto un minutico para que, ya que me preguntaste, ahí van a redilglobal.org, van aquí a entrenamientos y vas a ver aquí donde dice, aquí, esta que está aquí, la oración y la proclama que Dios responde. Ahí van a hundir y ahí vas a tener el curso, está en autodirigido, lo vas a estudiar solita. Y la otra es la dinámica de la intercesión profética. Necesitan estos dos cursos son básicos para poder aprender a orar y a interceder. Ok, te voy a responder ahora, Giselle. Sobre todo a los papás, ustedes que son papás. Por los hijos, una de las cosas que tienes que apelar es precisamente a conocer el diseño del padre. Por ejemplo, Manoa, ¿se acuerdan Manoa, el papá de Sansón? Manoa, el papá de Sansón, le pidió diseño al padre, directamente al Señor, dame las especificaciones, ¿qué debo hacer con este muchacho? ¿Cómo lo crío? Y el Señor le dio especificaciones, no le darás sidras, dejarás crecer su cabello. Empezó a darle especificaciones del diseño de Sansón. Todo padre, desde que tiene a su hijo en el vientre, tiene que pedir el diseño específico del padre para ese bebé o esa personita que viene al mundo. Porque aunque tú eres el vientre que lo está concibiendo, el verdadero padre o diseñador de ese niño o de esa niña es el Padre Celestial. Él es su origen, Él es la fuente originaria. Entonces, cuando vamos a interceder por nuestros hijos, en este caso, por ejemplo, Giselle, tienes que clamar por el propósito. Señor, ¿cómo se llama tu hija? Valeria. Valeria. Padre, tú me diste a Valeria, tú la enviaste con un propósito y como madre yo tengo derecho legal a interceder y a clamar por el propósito por el cual tú la trajiste a este planeta. ¿Cuántos de ustedes conocen al apóstol Raúl Ávila? ¿Han escuchado de él? Él está en Venezuela, un apóstol, uno de los ministerios más fuertes de Venezuela, un hombre tremendo. Cuando hace años atrás su hijo pues empezó a vivir una vida pues fuera del Señor y empezó a vivir su propia vida, no había tenido un encuentro con el Padre Celestial y él cuenta, el apóstol, el apóstol cuenta en algunas de sus conferencias que cuando él intercedía por su hijo que venía borracho, que estaba en las discotecas el muchacho y de todo, él empezaba a clamar, le decía muy a lo venezolano y a lo colombiano, te vas a fregar, le decía al muchacho, te friegas, porque tú no vas a vivir más esta vida, porque tú estás ligado a un propósito. Y yo proclamo que ese propósito se va a cumplir completamente en tu vida. Él lo ligaba e intercedía por el propósito de su existencia. ¿Y qué proclamaba? ¿O qué necesitamos proclamar? Señor, que mi hijo, mi hija despierten a ese propósito. Abre sus ojos. Tú empiezas a proclamar un despertar en ellos. Es decir, vas a proclamar según la línea de lo que el Padre está autorizado a hacer. ¿Por qué Dios te necesita como una intercesora profética? ¿Qué hace un intercesor profético? Legaliza, legitima la intervención de Dios en la vida de alguien. Tú haces legal la intervención de Dios en la vida de tu hija, Giselle. Si tú no intercedes, Dios no tiene un elemento de cooperación que legitime su intervención en la vida de ella. Tu intercesión, tu proclamación, le da la documentación legal o el tránsito legal, no sé cómo ponerlo, la viabilización a la intervención del Padre. Entonces, lo que tú tienes que pedir, Señor, dame líneas específicas de intercesión con ella. Dame instrucción. Porque tal vez no es solamente orar, Giselle, tal vez tú oras correctamente, pero entonces con tus actitudes o tus acciones fuera de la oración, estás siendo un impedimento para ella. Entonces, no es solamente orar. El trabajo de un intercesor profético no es solamente orar. La oración es el punto originario o inicial para yo tener instrucciones. Recuerden, la oración es para recibir instrucciones de qué hacer. Pero una vez que cierro la instrucción, que recibo la instrucción, ahora tengo que actuar. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba ante tenía al pueblo de Israel al frente del mar de juncos o mar rojo y tenía a Faraón detrás? ¿Y qué hago ahora? Y se puso a orar. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué haces orando? Este no es tiempo de orar. Actuar. Este es un tiempo para ejecutar lo que ya yo te he mostrado en la oración. Entonces, hay momentos, Giselle, que yo voy a orar. Hay un momento para proclamar lo que el Señor me mostró en la intercesión. Pero luego en la oración el Señor te va a dar otras especificaciones, otras instrucciones que tienes que poner en el día a día. Tal vez Giselle te dice,
mira, vas a ver a tu hija y todos los días la vas a abrazar y le vas a decir que la amas. Señor, ¿qué tiene que ver esto con el proceso de que ella se encuentre contigo? No es tanto el abrazo, no es que vas a inventar ahora la doctrina del abrazo. No, lo que pasa es que al obedecer la instrucción del Espíritu del Señor, tú le estás dando y estás legitimando la intervención del Padre sobre la vida de él. ¿Okay? Entonces, en la oración, busco instrucción, busco diseño, para luego entonces proclamar esa instrucción. La proclamación de lo que el Señor me ha dicho es muy importante porque legitima que se manifieste. Todo lo que está intangible en el mundo espiritual, a través de mi proclamación va a manifestarse. Y tercero, cumplir las especificaciones de lo que Él te ha mandado a hacer. ¿Sí te di luz ahí? Mucho, profeta. Okay. Sí, señora. Pero, sí, profeta, muchas gracias. Pero eso tenía esa inquietud con base en lo que me ha preguntado mi compañera. Pero mi pregunta, pues, ahora sí viene, que era sobre este entrenamiento. La palabra, en algún día de la semana pasada, hay una palabra que es la de Mateo 29, 11, 30, que dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Esa palabra siempre me ha gustado mucho porque yo he orado y pido que seamos mansos y humildes, lo pido sobre mi casa, mi familia, en fin, pero nunca me había detenido a pensar en el yugo, tomad mi yugo, porque ¿qué es un yugo? Un yugo es algo que nos aprieta, o sea, un yugo no viene a mí algo bueno con esa palabra, entonces como que me inquietaba, pero yo nunca quise profundizar. Ahora sí lo he hecho y fue como 3 días indagando sobre eso, pero Señor, tu yugo, si tú no eres malo, tú quieres lo mejor. Pero entonces me acordaba porque la profeta también dijo en alguna enseñanza esta semana, yo la escuché diciendo como que no siempre el llamamiento va a traer solo alegría o dicha, porque como Pablo tuvo que sufrir y cómo fue el llamado de él, ¿cierto? Entonces yo me ha inquietado mucho el tema, tomad mi yugo. Ahora sí, el Señor dice, es fácil y tu carga. Ok, pero entonces como que me impacta un poco ese tema de tomad mi yugo, que... Recuerden que la imagen que él presenta ahí es la de un buey grande y cuando tú tomas un buey que es grande, que ya es fuerte, tú lo enyuntas con ¿cómo se llama el que es pequeño? Germania, ¿te acuerdas el nombre no del buey grande, sino del pequeño? Bueno, el buey es el grande, el pequeño, el becerro, no sé, no recuerdo el nombre, le ponen el yugo para que el buey grande lo pueda conducir. No es un acto de maldad, es un acto para dar dirección. Recuerda que nuestro Yeshua es nuestro rey, nuestro comandante, nuestro gobernante. Entonces, él va a poner su verdad, es como un yugo sobre nuestras vidas. Ya, déjenme poner esto en silencio. Es un yugo sobre nuestra vida para conducirnos, para guiarnos en cuál es el camino en el que yo voy a abrir, en el que yo tengo que caminar. Es decir, el buey grande, fuerte, que es él, abre el camino para que yo lo siga. ¿Okay? Esa es la idea, esa es la figura de la yunta o de ser o de tener el yugo sobre nuestras vidas. Su verdad es el yugo, no el ministerio en ese sentido, su verdad para mí. Porque su verdad viene a gobernarme. Entonces, cuando Él me da una verdad específica, esa verdad tiene el propósito de que yo entre en el gobierno de esa verdad. Entonces tú vas a hacer, ciñe tus lomos para enyuntarte, para poner mi verdad sobre ti. Obviamente, cuando ya tú tienes la verdad del Señor y tú conoces su verdad, su voluntad, su deseo para ti, no puedes hacer las cosas como tú quieras. Empiezas a ser dirigida a un lugar específico, a tiempos específicos, a hacer cosas específicas a la manera de Él. Eso es precisamente ser un discípulo, ser un imitador de Yeshua, hacer las cosas como Él las hace. Y obviamente vas a ir a lugares donde a veces no quieres ir, vas a hacer cosas que a veces no quieres hacer de la manera que tú no las quieres hacer. Y ahí es donde entra la mansedumbre. El ser manso es ceder el corazón, ceder la voluntad para hacer las cosas a la manera de la verdad de Yeshua. Y ahí es donde entra el proceso de aceptación. ¿Se acuerdan que les dije que la oración es el proceso de buscar, conocer, entender y aceptar? Hay cosas, Giselle, que Dios te va a decir que tú las entiendes perfectamente, pero no las aceptas.
¿Hasta cuándo yo oro por algo? Hasta que venga una aceptación en mi vida. Déjenme contarles un testimonio. No sé si yo lo conté en el curso, no sé si lo vieron, pero una temporada donde, creo que fue en el 2013, yo estaba en Venezuela viviendo en ese momento y de repente me vine 4 días para Miami. Yo no vivía aquí en Miami, yo vivía en Venezuela en ese tiempo. Mis padres, mi familia siempre han vivido acá. Y en ese tiempo me vine como 4 días para poder saludarlos y visitarlos. Esa es la intención, venirme 4 días. De repente esos 4 días se convirtieron en 10 meses. Que yo no pude salir de casa, me presentó un problema inmigratorio y no pude salir durante 10 meses. Mi abogado me dijo, no salgas, vamos a arreglar primero la situación y después entonces te vas. Yo pensé que era una situación de 2 semanas y se presentaron 10 meses. Claro, a mí me cayó una desesperación, mi familia estaba allá, todo el ministerio, estábamos en pleno trabajo, pero de una forma impresionante. Yo decía, ¿qué es esto? Esto es el diablo que me dejó aquí. Y empecé a reprender y yo veía que nada se solucionaba hasta que el Señor me habló y me dijo, no es el enemigo, soy yo quien te estoy dejando aquí. Porque necesitas entrar en un proceso de enrutarte, de encaminarte a mi verdadero diseño. Y yo, ¿qué? Si yo estoy trabajando en tu diseño, imagínate, yo había terminado, Giselle, de hacer, habíamos creado una de las escuelas que teníamos en una de ellas 1,500 estudiantes y teníamos 12 escuelas en todo el territorio nacional. Yo creía que yo estaba, no, olvídate, yo estoy en el diseño del Padre, estoy haciendo su voluntad porque veía un respaldo tremendo. Y el Señor me deja encerrada en Miami para poder mostrarme y enrutarme correctamente al diseño verdadero que Él tenía para mí. Eso era, yo no podía entender ni aceptar lo que Dios me estaba diciendo. Le tomó 10 meses al Señor que yo aceptara lo que Él me quería mostrar. 10 meses en un proceso de aceptación, de entendimiento y de aceptación. Entonces, la oración es precisamente para que yo pueda aceptar la voluntad. Te voy a poner un ejemplo. Yeshua, ¿te acuerdas cuando Yeshua estaba en Getsemaní? Yeshua fue entrenado, Giselle, 30 años, el amor, 30 años, 30 años para poder ejecutar su ministerio. 30 años conociendo las escrituras, 30 años sabiendo el plan de Dios, lo que generalmente entendemos, 3 años y medio haciendo, denme un minuto, 3 años y medio usando el poder del Padre, resucitando muertos, sanando a la gente. Llega el tiempo del Getsemaní, mira esto, y es el momento de entregarse. ¿Y qué viene Yeshua y le dice al Padre Celestial? Le dice, Padre, si te es posible, pasa esta copa de mí. En pocas palabras, cambiemos el plan. Hey, yo no quiero morir, no quiero que esto me pase, este yugo está muy fuerte, esto que tú me estás mandando a hacer no lo soporto. Imagínate que la tensión de Yeshua era tan fuerte, Giselle, tan fuerte, que los poros se le dilataron y empezó a sudar sangre. Eso solamente le pasa a una persona que está en un nivel de estrés tan alto que hay una dilatación de poros. Lo que quiero decir es que él en ese momento oró para aceptar la voluntad plena del Padre. Eso es lo que llamamos la verdadera oración. Él empezó a orar no para cambiar esa voluntad, porque le dijo, sí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, oró para poder aceptar plenamente la voluntad del Padre sobre su vida, aceptar el yugo del Padre sobre él. Porque la voluntad de, bueno, ¿cuándo cambiamos el pensamiento que eso es malo? Cuando empezamos a ver la voluntad del Padre como algo bueno, agradable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. Si tú le das a un niño medicina, yo tengo una de 15 que tengo que pelear con ella para darle medicina. Y yo le oye, Nicole, ya tú estás muy grande para esto. Gracias, amor. Está muy grande para esto. Me dice, ¿tú no sabes que esto es lo que te va a sanar? Me dice, sí, yo sé que es buena, pero no es agradable para mí. La voluntad del Padre tiene que pasar por ese proceso de convertirse en algo bueno, de convertirse en algo agradable, hasta que para nosotros sea algo perfecto. ¿Qué es algo perfecto? Exactamente lo que yo necesito.
Entonces, la oración es para que pases por ese proceso de ver la voluntad del Padre como algo bueno, agradable y perfecto. ¿Sí te respondí ahí? Ok, dale. Tienes que trabajar en eso. No veas el yugo como algo negativo. El yugo del Padre, aunque puede ser incómodo y en un momento dado va a ser difícil por la resistencia que hagamos. Si nos cedemos, es fácil de llevar. Ok, Marjoyce, dime, mamá. Profeta, tengo pues como una duda en mi cabeza. Usted lo dijo en el módulo 4 y también en el módulo 5 también lo volvió a decir. Y es con respecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte del diezmo. Yo entiendo, pues en el poco tiempo que yo llevo, que el diezmo es pues para ayudar a la iglesia, pues para ayudar a los pastores, pero en estos momentos en los que estamos viviendo una situación un poco complicada, ¿cierto? Pues todos tenemos familia y todas esas cosas, y en mi familia hace poco pues se presentó una situación. Entonces yo en ese momento sentí que yo debía ayudar a una tía, a otra tía. Entonces yo, la verdad, pues como por 2 semanas consecutivas yo no envié dinero a la iglesia, y yo dije, no, en este momento mi deber está en ayudar a esas tías, a esa prima, que bueno, que la situación allá está incluso de pronto un poco peor que aquí. Entonces yo pues tomé ese dinero y lógicamente pues yo se lo envié a ellos. Pero entonces cada vez pues los domingos que ahorita nos estamos reuniendo virtualmente, es como una insistencia que veo por parte de que miren que el diezmo, la ofrenda, o sea, es como que algo que yo digo, o sea, sabemos y está en nuestro corazón, ¿cierto? Que nosotros pues debemos hacerlo, pero en la medida de pronto, por ejemplo, o sea, yo dije, bueno, ¿qué hago, Señor? O sea, mis tías, y creo que es una manera de ofrendar ayudando a otra persona. Ok, ok. No, bueno, te la voy a responder porque la hiciste y creo que este es un proceso importante con respecto a esto, Ujú, pero básicamente varias cosas. Recuerden que el diezmo, sobre todo el diezmo, em, realmente no es para ayudar a los pastores. El diezmo fue establecido por el Padre Celestial, por Yahvé directamente, no es una acción de la ley, porque no ujú, está conectado a la ley, está conectado al sacerdocio. Y recuerden que el sacerdocio fue cambiado. Antes teníamos un sacerdocio arónico y ahora tenemos el sacerdocio bajo la orden de Melquisedec, que es lo que representa Yeshua. Yeshua ahora mismo es nuestro sumo sacerdote. Entonces el diezmo es, mientras que haya sacerdocio, está vigente. Eso por una parte. Segundo, el diezmo no lo establece el Padre para poder ayudar a los pastores. El diezmo se establece porque es una acción de honra que está ligada con el Padre Celestial directamente. Es decir, parte de la manifestación de tu reconocer al Padre como tu soberano, como tu gobernante, como tu proveedor, tu sustentador, es ujú, precisamente trabajar y Él establece un sistema financiero donde nuestra dependencia sea totalmente en Él y sea una acción de honra, de honrar su paternidad sobre nuestras vidas, de honrar el gobierno de Él sobre nuestras vidas. Entonces, obviamente tiene que haber algún ser humano que lo reciba. Y en este caso serían las personas que representan la paternidad del Padre en tu vida. Es decir, esa situación es lo que mantiene, o la acción más bien, la acción de nosotros diezmar, es lo que nos mantiene completamente atentos a que nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro sustentador es nuestro rey quien nos gobierna. Entonces, esa parte, Marjoyce, siempre debe ser no negociable, porque eso es lo que sostiene, no lo que sostiene, sino lo que te hace una remembranza constante y permanente de quién es tu sustentador, de quién es tu guardador. Ahora, cuando entra el conflicto, obviamente es un conflicto tremendo cuando tenemos que entregar eso o ese dinero
a personas, a un pastor o a quien representan o a quien el Señor ha puesto como representante de Él en ese sentido y tal vez nos están guiando, entrenando, capacitando, sustentando. Y me dice, bueno, pero yo puedo utilizar este dinero para otra cosa. El asunto es, ¿te dio el Señor autorización para eso? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Te dio autorización el Padre para eso? Porque Él fue el que te lo estableció. A Él, a quien lo entregas, Él te tiene que dar dirección. Mira, hay personas que se congregan en una congregación, pero el Señor les ha mandado a diezmar a otra persona porque esa persona realmente es la que está representando o sustentando tu vida o está marcando algo específico en ti. Entonces, cuando se trata de diezmos, nosotros tenemos que consultar siempre al Padre, a Yeshua. Ora. Si en algún momento vino una instrucción, entonces haz conforme a la instrucción del Señor. A veces yo doy mi diezmo y todo mi diezmo es para todo el equipo ministerial que nosotros tenemos. Y nosotros lo repartimos en todo nuestro equipo ministerial. Pero hay veces donde el Señor nos ha dicho, tomen los diezmos de este mes y me los ha llevado a que se lo demos a un ministro en específico. Pero es bajo la instrucción del Padre, bajo la instrucción de Yeshua. Entonces, tú no eres la que determinas a dónde poner tus diezmos. Es la instrucción del Señor la que debe determinar, ¿ok? Entonces, sean muy celosos siempre con esto, porque esto es lo que va a permitir que tú siempre recuerdes quién está en autoridad en tu vida, quién te suple, quién te gobierna, quién te está alimentando. Y mentalmente yo no tengo, me acondiciono específicamente, hay un condicionamiento en mi mente para entender que yo no hago lo que yo quiera con mi vida ni con mis finanzas, sino que yo tengo a alguien que me está gobernando en ese aspecto. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, obviamente, y les pido mil disculpas por los pastores y todos que a veces ponemos presiones hacia esa dirección, porque los pastores necesitamos aprender a confiar en el Padre Celestial y que nuestra fuente no son los seres humanos ni el diezmo de los seres humanos. Nuestra fuente es quien nos gobierna. Y creo que a veces hay mucho afán y mucha ansiedad en muchos ministros y más en este momento porque dependen de su membresía, de los diezmos de la membresía y no necesariamente del Eterno, no necesariamente de Yeshua. Y yo creo que esto que Dios, que está pasando, está permitiendo que el Padre trabaje con todos nosotros, con todos los ministros, tanto con los hijos de Él como con todos los ministros y que entendamos que la fuente de nuestros ministerios no son los diezmos que otros dan. La fuente del ministerio es quien nos llamó. Y que cuando Él nos llama y cuando nosotros estamos haciendo su voluntad y su diseño, nada va a faltar. Nada va a faltar. Entonces, a los pastores que pueden tal vez ver en un momento dado de esto o que puedan estar, confiemos en quien nos ha llamado, que Él es la fuente de nuestra provisión y nuestro sustento. Amén. Amén. Entonces, esto nos sirve tanto a nosotros como a los pastores y todos. Es algo de trabajo en equipo. Cuénteme, ¿qué otra pregunta tenemos? Dime, Lacey. Abre tu micrófono, por favor. Buenos días a todos. Bendiciones. Profeta, quería hacer una pregunta. Uh-huh. Creo que todo esto ha sido un proceso bastante lindo, porque todo lo que tiene que ver con el Padre es lindo, aunque a veces haya cosas que no aceptamos, cosas que descubrimos, pero es lindo, porque todo obra para bien para los que aman a Dios. Y aunque a veces no queramos aceptar las cosas, todo lo que el Padre tiene trazado en el diseño de nosotros es para nuestro bien. Quería hacer una pregunta con respecto a veces cuando tenemos revelación del Padre en diferentes momentos. Por ejemplo, a veces entiendo que debo orar porque el Espíritu me llama de una forma a orar por alguien, uh-huh, o me muestra que debo orar en una revelación, un sueño, pero las cosas pasan. Aunque yo oro, pasan lo que no quiero que pase. Okay. So, mi pregunta es, o por qué pasan, o es que el Padre me pone como intercesora a orar en este momento, pero es que todo va a pasar siempre, o a veces pasa y a veces no pasa, porque me pasó inclusive con mi hijo adolescente de 18 años. Esta semana
yo fui a mi casa y mi hijo está apartado del Señor. Mis 2 hijos, de hecho, uno no conoce al Señor y este que te hablo está apartado. Cuando yo iba saliendo, yo sentí en el espíritu que yo no podía irme, que yo tenía que regresar, ir al cuarto y orar por mi hijo. Y era una inquietud aquí como en el estómago, una cosa por dentro que solamente el que lo vive lo sabe. Y yo regresé al cuarto y le dije, mi amor, yo tengo que orar por ti. Y él me dijo, está bien, mami, él ahora está buscando un poquito más el Señor y eso, pero está como con, usted sabe, una novia, está apartado. Uh-huh. Y él estaba peleado con la novia. Y yo oré por él porque yo estoy pidiéndonos mucho a Dios porque él vuelva a sus caminos. Y entonces, esa noche, al otro día, el niño se había ido a las 3 de la mañana para casa de la novia de nuevo. Entonces yo digo, bueno, es que el Señor me estaba mostrando que iba a pasar por lo que yo estoy orando, iba a pasar algo. Y en realidad yo oré por él y todo, pero al final pasó. Entonces no sé, no entiendo. Ok, muy buena la pregunta, Lacey. Muchas veces las cosas que el Señor nos va a mostrar las tienes que separar en categoría. Al principio tal vez es un poquito difícil como saber la diferencia, pero a la medida que vamos acercándonos al Padre y Yeshua nos va revelando, vamos sabiendo la intención de su revelación sobre nuestras vidas. Recuerda que hay cosas que el Señor te va a mostrar para prepararte para cuando ocurran. Uno, te las muestran con antelación, para prepararte para cuando van a ocurrir. Hay cosas que el Señor te muestra para que las detengas. Hey, presta atención, esto es lo que yo quiero hacer, o esto es lo que el enemigo quiere hacer, o esto es lo que va a ocurrir, y empieza y te da directrices. Por eso es que cuando yo recibo algo específico, yo empiezo a decir, ok, Señor, ¿cuál es tu propósito con lo que me estás mostrando? Eso es lo que yo tengo que preguntar primero. ¿Cuál es tu propósito? A veces me dice el Señor, no, solamente te estoy mostrando para que sepas. A mi esposo le pasó hace años atrás, estaba predicando una persona que él formó durante años, y él estaba predicando esa noche, el discípulo de mi esposo, y cuando el muchacho estaba predicando, el Señor le habla y le dice, él dentro de un año te va a traicionar y va a dividir la congregación. Mi esposo se puso blanco y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, no le vas a hacer nada. Simplemente te estoy avisando, no lo detengas, no hagas nada, deja que él haga lo que tiene que hacer. Esa fue la instrucción que el Señor le dio. Dijo, solamente prepárate porque esto es lo que va a ocurrir y no puedes detenerlo. Fue una instrucción para prepararnos y dejar que las cosas comieran y estuviéramos listos para cuando viniera ese momento y sabernos manejar en medio de ese momento. Y en vez de esparramar y hacer un desastre y que eso se convirtiera en un problema gravísimo, el Señor nos preparó con un año de antelación. Hay cosas, por ejemplo, yo tuve una oportunidad, un sueño. En ese momento yo estaba en Venezuela con respecto a mi congregación y veía en el sueño un evento que iba a ocurrir, pero que era algo terrible. Y el Señor me habla y me dice, te estoy mostrando cuáles son los planes del enemigo, a quién el enemigo ha estado trabajando para que detengas esto. Y me dio la estrategia. Entonces, ahí me lo mostró para que fuera detenido. Me adelantó la obra del enemigo para que pudiese detenerla. Entonces, hay cosas que Dios te va a decir para prevenirte, pero van a ocurrir. Es como, por ejemplo, todos sabemos que el anticristo va a venir. ¿Cómo oramos en contra de eso? Señor, declaramos que el anticristo no va a venir. Por más que oremos, podemos todos los evangélicos en el mundo orar hacia esa dirección y nada, no se va a detener porque es un evento que está dentro de un diseño, es parte de un diseño ya preestablecido. No va a poder ser evitado. Entonces, ahí es donde tienes que hacer la separación. Tienes que ver cómo sea al principio. Tal vez al principio es un poquito difícil, pero busca la instrucción. Si el Señor te está revelando, Él te va a dar la instrucción exactamente qué hacer. Ok, Señor, ¿para qué me estás mostrando esto? Y el Padre te va a mostrar. Y sigue la instrucción del Espíritu. Por ejemplo, eso que hiciste es buenísimo. Lo que hiciste con orar, te devolviste y oraste por Él. Obedeciste la voz del Espíritu. Esto es muy importante porque aunque tú creas que pasó y se fue a la casa de su novia, pero tu oración, tu intervención ahí, tal vez detuvo cosas que tú no sabes ni entiendes. La intercesión tal vez tú crees que era hacia una dirección y tu intercesión permitió que el Señor obrara hacia otra dirección. Entonces, siempre seamos obedientes a la instrucción que el Espíritu nos da en un momento dado, aunque no la entendamos, básicamente.
¿Ok? ¿Sí te respondí la pregunta? Vi que era la cara, ok, yo tengo 2 hijos, pero yo sí vi perfectamente, el Señor me mostró específicamente el hijo que era y al hijo donde yo tenía que ir a orar. Exacto. Exacto, te dio especificaciones. Entonces, mientras que tú obedezcas esas especificaciones, el Espíritu del Señor puede actuar, ¿ok? Tú le das la legitimación para que Él actúe. Excelente. Gracias, Lacey. Otra pregunta. Cuéntenme. Dime, Clau. Okay. ¿Te acuerdas que yo te hice una pregunta de la iniquidad en los hijos? No sé si. Cuéntame un poquito, porque tengo tantas reuniones que a veces... No, yo sé. Ok, ¿te acuerdas que tú decías que cuando nosotros nos convertíamos al Señor, que el Señor limpiaba nuestra iniquidad? Correcto. Pero cuando nosotros oramos, porque supuestamente nosotros, si tenemos legitimidad para orar por nuestros hijos, nosotros siempre oramos que también como que se corte la iniquidad. O sea, toda cadena generacional que va a nuestros hijos, nosotros la cortamos cuando estamos intercediendo por ellos. Okay. Y entonces, ¿se corta la iniquidad o no se corta la iniquidad en ellos? Sí, obviamente tú como padre, tú y yo como padres tenemos una autoridad muy específica y muy especial. Tenemos una autoridad sobre la vida de nuestros hijos, como hablábamos con Giselle ahorita. Giselle como madre tiene sobre su hija una autoridad tremenda para poder interceder. Si hay alguna oración poderosa, es la de los padres sobre los hijos, porque los padres tenemos la autoridad para que ese diseño y proclamar para que el diseño del Padre se pueda establecer en la vida de nuestros hijos. Yo creo que es una situación dual, Clau. Es una situación doble. ¿En qué sentido? Que tú como padre obviamente tienes la autoridad para establecer un diseño o edificar un diseño sobre ellos, pero llega un momento donde ellos tienen que seguir sobre edificando. Hay un momento de decisión de nuestros hijos. Por eso en el pueblo, por ejemplo, judío se ve que llega la edad del pacto, la bar mitzvah, donde ellos se convierten directamente en hijos del pacto. Ellos tienen que tomar sus decisiones. Para el Señor, es a los 12 años, creo que a los 12 las niñas y a los 13 los varones, quien tienen que tomar decisiones de entrar en pacto directamente con Yahvé. En este caso, con Yeshua. Es decir, que los niños tienen que ser, tú le pones como padre los fundamentos, el entrenamiento de un niño fuertemente, por lo menos los judíos comienzan desde los 5 años de edad. Ya a partir de los 5 años de edad hasta los 10 años ya se saben toda la Torá. Se la pueden hasta recitar los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Porque el trabajo de un padre es instruir al niño en la verdad para que cuando tengan los 12, 13 años de edad puedan tomar la decisión de hacer pacto directamente con Yahvé. Claro, en nuestra cultura, y más en la cultura religiosa, nosotros le damos la enseñanza a los pastores los días domingos en las escuelas dominicales donde le enseñan de Noé, de Abraham. No hay instrucción en nuestra casa acerca del diseño del Padre. Entonces, claro, cuando ya nuestros muchachos tienen 15, 16 años, no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base en qué decidir y en qué tomar decisiones. La base que le hemos dado es que vayan a la iglesia los días domingos. Eso es terrible. Los muchachos no es que, y claro, y a todos los que están conectados, el asunto no es que nuestros muchachos rechacen a Dios, ellos no rechazan a Dios, ellos están rechazando el sistema religioso en el que nosotros hemos crecido. Ellos no rechazan al Padre. Por eso es que el trabajo de un papá es conectar a su hijo, no con la iglesia, es conectar con su hijo a la verdad de Yeshua, para que cuando ellos tengan ya el momento, ellos tomen la decisión y ellos sean limpios de la iniquidad. Entonces, claro, tú tienes la autoridad para declarar y proclamar que el propósito del Señor se cumpla en ellos, proclamar que esa iniquidad no va a florecer en ellos, que no van a ser inicuos, pero ellos tienen que tomar en su momento la decisión de entrar en pacto directamente con Yeshua. Eso es algo que tú no puedes, nadie lo puede evadir. Cada uno de nosotros tomamos decisiones por separado del pacto que vamos a entrar con Yeshua. Obviamente el trabajo nuestro es que de a donde nosotros, y por supuesto, por ejemplo, mis niñas han sido educadas hacia esa dirección. Ellas tienen conciencia, pero ellas tienen que tomar decisiones. Ya ellas la han tomado. Y mi trabajo ha sido
irlas reforzando ahora en esas decisiones. Ahora, ¿qué van a hacer ellas ya después con lo que ya saben, conocen y todo? Ya eso es la vida de ellas, me explico. Mi trabajo hasta ahora es poner todo el fundamento y la estructura que ellos necesitan para sostenerse en ese pacto con el Señor. ¿Ok? Entonces, esa parte, cada quien trabaja con su propia iniquidad. Es en pocas palabras lo que te quiero decir. Cuéntenme, ¿qué otra pregunta hay? Germania, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mi profeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Estoy escuchando, entré un poco tarde porque tú sabes, la inestabilidad de internet acá es terrible, ¿no? Y a veces me voy, o sea, a veces me desconecto, entonces, ok, no te voy a quitar mucho tiempo. Aunque tengo varias preguntas, porque realmente este curso lo que hizo fue sacarme un viaje de preguntas que yo creía que yo había superado. Wow. Que había, ¿me estás escuchando? Sí, sí, había respondido que, no, yo aprendí esto, pero yo con mi papá, mira el diseño, cómo conocer a Dios, varios cursos, y yo dije, no, yo estoy fina. Resulta que cuando vengo aquí digo, coño, no, procedí para los inicios. O sea, como cuando no tenía, pero absolutamente ni idea de lo que tú sabes, de lo que era esto, pues, de lo que era, tú más o menos conoces cuál es mi proceso, pues. Ok, no te voy a, tengo muchas preguntas, pero las estoy priorizando por el tiempo y porque sé pues que muchas otras personas quieren, y estoy escuchando porque muchas preguntas de las otras personas también me ayudan pues a responder algunas cosas. Pero de las que tengo prioridad, sí, es primero, y tú me vas a decir, bueno, vale, vas a tener que volver para el kinder. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Cumpliendo el protocolo, cumpliendo las especificaciones, porque claro, es un protocolo, entonces, acuérdate que yo tengo una mente muy gerencial, ¿no? Y es así como que, bueno, un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. De cumpliendo ese protocolo, cumpliendo las especificaciones y tal, qué sé yo, yo sé que hay algo muy importante que hay que poner el corazón, que eso es una de las cosas que yo tengo que aprender. ¿Cómo sé yo el protocolo y tal, qué sé yo? Y entonces, ¿cómo sé yo que ese es el lugar secreto, no? Y lo otro es, cuando yo se supone que yo encuentro ese lugar secreto, es porque yo me voy a comunicar con el Padre. ¿Cómo sé que el Padre me está hablando? ¿Cómo me habla? Yo sé que es un proceso distinto para todo el mundo, no es igual. Y muchas personas me han dado algunas respuestas, pero oye, todavía no termino. Yo me asombro y admiro cuando la gente, yo escucho a la gente, el Padre me dijo, esta mañana me metí en oración y el Padre me dio instrucción y yo, coño, pero yo me imagino que es así, que como, oye, ¿será que tiene una línea directa? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo hablas? O sea, ¿cómo sé? Me habla, me manda, se me viene un pensamiento a la cabeza, pienso en un versículo, tengo un sueño. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo sé yo eso? Esa es una, ¿no? Y la otra, es cortica, es en la profundidad, cuando sé yo que es suficientemente profundo, ya, porque la conexión está inestable, ajá. ¿Cuándo sé yo que yo llego a esa profundidad? Ayer que vi el módulo 5, vi lo de la semillita y tal, qué sé yo, ajá, pero ¿qué pasa si yo voy, llego y no encuentro a la semilla? Y la otra cosa es, ajá, después que yo encuentro esa semilla y veo, bueno, Señor, que es mi propósito y tal, y qué sé yo, y salgo, es una sola vez que yo lo hago y ya, bueno, ya encontré mi profundidad. O es algo que tú tienes que estar haciendo siempre, porque yo asocié la de humedecer con eso, porque tú no cavas en tierra seca, tú cavas en tierra que está
humedecida, en tierra que es fértil, en tierra que te permite. Entonces, bueno, por lo menos esas dos ahí para que te entretenga conmigo. No, buenísimo, buenísimo. Las otras las dejo porque yo sé que así como en una discusión de, tú sabes, teológica, y la idea no es esa, la idea es hacer preguntas respecto a esto. Porque se me vinieron muchas cosas, y bueno, y empecé, tú sabes, a pensar fuera del cajón, empecé a pensar fuera del proceso, pues. Claro. No, excelente tus preguntas, Germania. Creo que son preguntas importantes y creo que se cumplió el propósito por el cual el Señor nos introdujo en este curso contigo, porque este curso es para generar preguntas, no tanto para generar respuestas. Recuerden que las preguntas abren procesos, las respuestas cierran los procesos. Nosotros estamos acostumbrados a tener respuestas y en el colegio nos enseñan a dar la respuesta correcta, ¿verdad? Estudiamos para dar la respuesta correcta. Pero a veces los procesos educativos no nos enseñan a hacer las preguntas correctas. Este curso era para generar más preguntas que respuestas. Era para iniciar en nosotros procesos de búsqueda, de indagación, generar en nosotros un proceso, llevarnos parece loco, pero a la incertidumbre, oye, al cuestionamiento, a lo que te pasó a ti. ¿Será que lo que creí era realmente así? Porque generalmente nosotros estamos en piloto automático. Entonces nos dicen y parecemos becerros, sí, amén, amén, amén. A todo le decimos amén sin cuestionar, sin pensar, sin indagar. Y una de las cosas que el Señor nos está sacando es precisamente de ese piloto automático y del síndrome del becerro que todo le dice amén. Cada vez que usted escuche algo, usted indague, ¿será que eso es así? Cuestiónele. Ay, pero es que es el súper mega apóstolo profetísima. ¿Cómo voy a indagar en eso y a dudar? No, usted tiene que dudar de todo lo que venga de los seres humanos. Usted tiene que dudar, tiene que indagar, ¿será así? ¿No será así? ¿Qué dicen las escrituras? No se coma el cuento del título de nadie. No se coma el cuento de la trayectoria de nadie. Siempre indague, siempre búsqueda, porque la norma y quien tiene la verdad absoluta es el Padre Celestial, lo que está escrito en las escrituras en ese sentido, lo que venga de la boca directamente del Padre Celestial. Entonces, diciendo esto, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo sé cómo es que el Padre me habla? Tú misma, y muy bien lo dijiste, Germania, el Señor te va a hablar de múltiples formas. El Padre Celestial va a escoger la forma en la que te va a hablar. Y mira, tiene que ver mucho con tu personalidad, con tu carácter y con tu necesidad. Por ejemplo, yo soy una persona auditiva. Yo aprendo escuchando. Yo he aprendido a leer y hoy en día aprendo leyendo. Pero yo en mi juventud, más jovencita, yo, por ejemplo, aprendiera muy auditivamente y el Padre a mí me tiene que hablar en una forma que yo escuche su voz, porque es la forma en la que yo aprendo directamente yo. Pero, por ejemplo, hay personas que son muy visuales, el método y la forma en la que aprende es más visual y Dios trabaja con ellos dándoles visiones o dándoles sueños, porque es la forma en la que ellos pueden aprender o tener entendimiento. Entonces, el Señor va a escoger, Germania, la forma en la que tú necesites que tú puedas tener entendimiento de su voluntad, la forma más viable de comunicarse contigo. Tú eres una persona muy pensante, tú eres una persona muy estructurada mentalmente. Generalmente, si yo fuera Dios y hablara contigo o quisiera que tú me entendieras, yo voy a trabajar contigo con pensamientos, poniendo pensamientos que te lleven a la indagación, poniendo en ti pensamientos que te lleven a la búsqueda, por lo menos. ¿Por qué? Porque tú eres una persona y según tu personalidad y según el diseño que el Señor estableció contigo, es que Él se va a comunicar contigo. Entonces, no estandaricemos y Dios no va a estar respondiéndonos como nos dicen en las películas de Hollywood y vamos a escuchar así, Germania, aquí estoy yo. No. El Señor puede ser muy sutil. Dice que aún Él nos ministra en las madrugadas y nosotros no nos enteramos de su ministración. Él va a escoger la manera y el método que es más idóneo para ti. ¿Cuáles son de esos métodos? De los que yo conozco, porque pueden haber muchísimos más. Sueños, visiones. Dios pone pensamientos. Una de las formas más directas que el Señor habla es poniendo pensamientos. Y a veces no los discernimos, creemos que son nuestros. Y te vino un pensamiento de repente y no fue generado por mi cerebro, fue generado por el Padre Celestial, fue puesto, es como una semilla.
Y cuando viene un pensamiento, yo tengo que por eso indagar en ese pensamiento. ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Qué me está poniendo a pensar esto? Vamos a indagar. Es un pensamiento. También él pone deseos, Germania. A veces la forma de él hablarte y responderte es poniendo un deseo en tu corazón. Dice, él pone su buena voluntad en nuestras vidas. El querer, dice, él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. A veces te viene la voluntad de hacer algo de repente, en la mañana te levantaste, oye, quiero ir donde mi amiga que tengo 5 años que no voy, y de repente te vino un deseo de hacer algo que tal vez no estaba programado por ti. Él puso el deseo de hacer algo. Entonces, él te habla poniendo un deseo, poniendo un pensamiento en múltiples formas. Trata de no, lo que te va a ayudar con esto es a no meter a Dios en una caja y no te lleves por la experiencia de otros. Tenlos como puntos de referencia, pero no como marcos para Dios para trabajar contigo, porque el Señor va a trabajar contigo y te va a responder en una forma diferente. Lo otro que te puedo decir con eso, para todos, que nos va a servir, es que recuerden que nuestro oído espiritual y nuestros ojos espirituales están siendo desarrollados. Muchos de ustedes están, por ejemplo, en el caso tuyo, Germania, apenas fueron despertados tus oídos y tus ojos espirituales. Es como un bebé. Es como un bebé que no tiene precisión en lo que escucha ni en lo que ve. Estás desarrollándolo. A la medida que tú te acercas a las escrituras y vas leyendo, cada vez que nos acercamos a la escritura estamos aprendiendo el lenguaje y el idioma de Dios. Dios a veces nos habla en chino, por ponerlo en algo. Obvio, no le entendemos porque nos está hablando en un idioma que nosotros no manejamos. A la medida que nosotros nos acercamos a las escrituras y leemos, meditamos en ella, estamos aprendiendo el idioma del Padre. Entonces, cuando Él nos habla, claro, es fácil entenderlo porque ya nuestro oído está desarrollado, ha crecido, está maduro y hablamos el idioma del Padre Celestial. Por ejemplo, si el Señor te diera un sueño ahora mismo, yo te aseguro que Él va a utilizar muchos elementos de la simbología del sueño que está en las escrituras. Cuando tú no conoces las escrituras, obviamente, ¿cómo puedes tú interpretar ese sueño si no conoces los símbolos o los códigos que Dios establece en la escritura para darte una revelación? Entonces, a la medida que tú te acercas a la escritura, Germania, el oído se te va afinando, los ojos se te van afinando. Hablas el lenguaje de Dios y cuando te habla, eso es lo que representa, porque ya conoces sus códigos. El Padre habla por códigos. Importante, apunten esto. Dios no habla así para el simple. Dios habla con códigos. Te codifica el mensaje. ¿Quién tiene entendimiento de esos códigos? Quien escudriña las escrituras. Okay, yo quiero conocer los códigos del Padre. Por ejemplo, el tabernáculo era un código del Señor. Las medidas que puso en el tabernáculo eran códigos. Las fiestas que llamamos fiestas judías no son ninguna fiesta judía, son códigos, son convocatorias que el Señor estableció como códigos para interpretar los tiempos. Por ejemplo, códigos. Dios habla por código. Entonces, el escudriñar las escrituras me permite descifrar los códigos de mi Padre para yo interpretar su mensaje correctamente. Porque aquí es donde viene la situación, Germania, que muchas veces recibimos el mensaje, pero no le damos la interpretación correcta. A veces no es que no recibas de Dios. Estás recibiendo, pero como no manejas los códigos, te es difícil interpretar lo que estás recibiendo. Entonces va a ser un proceso. ¿De quién va a depender? Del Padre que te quiera revelar sus códigos y de tu búsqueda, de estar buscando, de hacerte un experto en los códigos. Tú eres una gerente. Tú sabes que si tú sin el entrenamiento y el proceso educativo y formativo en tu vida, tú no hubieses podido llegar a donde llegaste. Eso estamos claros. Entonces, a veces queremos en el Señor convertirnos y entender todo lo que Dios nos habla. No puede ser. Tienes que pasar por un proceso donde tu oído sea adaptado, creciente y puedas conocer los códigos con los que el Señor te habla. La segunda pregunta es, ¿cómo llego a la profundidad? Esa pregunta es poderosísima. Te la voy a tratar de responder como yo la entiendo. Nunca llegamos a la total profundidad del Padre, Germania. ¿Cómo conocemos a alguien que es infinito con una mente finita? Eso es por llegando ahí. Es decir, que
el Padre tiene una profundidad tras profundidad, tras profundidad, tras profundidad. Una verdad tiene un sinfín de profundidades. Pues el Señor tiene una verdad y nos quedamos en la superficie. Es como que tú estás en una playa, yo lo puse en el curso como ejemplo, estás en la playa y ves la playa desde la orilla. Y otra cosa es cuando vas a lo profundo y profundo y profundo y te metes a nadar en la profundidad de ese océano. Entonces, el punto es que la profundidad va a depender de tu búsqueda también. Señor, cuando tú, por ejemplo, quieres saber, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? Tú puedes ir y conformarte con 2 o 3 cosas que Dios te diga, o tú puedes decir, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres una persona que eres profunda en ese sentido, profunda en pensamiento, tú no te vas a conformar, por ejemplo, con la respuesta que Dios le daría tal vez a un niño de 9 o de 15 o a alguien que se conforma simplemente con saber que el Señor quiere que monte un negocio. Va a depender del recipiente, va a depender de ti. Señor, gracias por lo que me has dado, pero quiero tener mayor entendimiento de esto. Llévame a otra sabiduría. Entonces, va a depender no tanto del Padre, va a depender, o del Señor, va a depender de tu proceso de búsqueda. ¿Cuándo llegas al fondo? Nunca. Realmente nunca. Ahora, el Señor nunca te va a dar más de lo que necesitas entender en un momento o conocer, porque recuerden que toda verdad que Él nos muestra tiene un propósito. Y cuando Él nos revela una verdad, nosotros nos convertimos en esclavos de ese propósito. Lo que hablabas con Giselle, el yugo, esa verdad se convierte en un yugo. Entonces, el Señor va a revelarte no simplemente para llenarte de conocimiento, sino para que sirvas un propósito. A veces preguntamos cosas, pero que no están alineadas al propósito ni son relevantes para el propósito de Dios para nuestras vidas. Y yo no sé si ustedes han experimentado ese silencio, porque el Padre todo lo que habla o Yeshua revela va a ser con un propósito específico. Entonces, en pocas palabras, Germania, es un proceso de continuidad, de profundidad, del deseo y de deleite en el proceso de indagar. No solamente buscar la pregunta o la respuesta a una pregunta, sino, y aquí termino con esto, sino que en el proceso de búsqueda, Germania, construyas una relación con Él. A veces nosotros estamos listos, Señor, respóndeme, muéstrame. Y el Padre no está tan interesado en darte la respuesta, sino en la relación que se está construyendo entre tú y Él. Ese acercamiento diario, Señor, aquí estoy, muéstrame, abre mi oído. Esa búsqueda está forjando una relación entre tú y Él, Germán. Él no quiere hacerte una erudita de la código de la Biblia. Ese no es tanto el propósito es establecer una relación contigo, de hablar todos los días contigo. Tú estuviste casi una semana, bueno, ¿cuánto fue que duraste en mi casa? Como 3 semanas. 10 días. 10 días. En esos 10 días, hermana y yo no nos conocíamos y, oye, se estableció un lazo entre ella y yo, una convivencia de 10 días estableció un lazo y ya tenemos tiempo que no nos vemos, pero sentimos un amor la una por la otra y de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque convivimos. Y yo hay muchas cosas que no sé de Germania ni ella sabe de mí, pero se forjó una relación. ¿Qué quiere el Padre con tu búsqueda? Que forjar una relación personal, íntima contigo. Más de que llenarte de conocimiento es que se pueda forjar una relación. ¿Sí más o menos te respondí? Sí, claro. Ya queda de parte mía seguir indagando, seguir profundizando. No, ya vi esto, lo de la pregunta esta de hasta cuándo llego, es un proceso continuo y permanente en la medida que así sea necesario. Pues. Pero es continuo y permanente. Ya veo que no termina. Pues. Continuo y permanente. Sí, gracias. Excelente. Y no te vayas a quedar con las preguntas. Tú tienes mi número. Hazme todas las preguntas que necesites porque yo sé que van a ser importantes para ti. Excelente. Familia, tenemos 10 minutos para terminar. Cuéntenme. ¿Alguna otra pregunta que sea importantísima en este momento? Dime, a ver, mi amiga, no veo tu nombre aquí registrado.
Abre tu micrófono, ya va. Ok, ahora sí, Silvia, listo. Buenos días para todos. Primero, pues, quería decirle, profeta, que mil gracias por este curso que nos bendijo. De verdad que ha sido, me imagino que para todos, o en especial, pues, para mí ha sido como, ¿cómo le explico? Me he sentido como que el Señor me vació, me lavó, me limpió y me está volviendo a llenar, porque ha sido impresionante todo lo que ha pasado en mi vida durante este curso. Quiero bendecirla y agradecerle de verdad que, Dios mío, como usted decía, cuántas personas tal vez tuvieron la perla enfrente y no la apreciaron. Primero que todo, muchas gracias, Dios la bendiga y que siga siendo ese instrumento en las manos del Señor para que otros podamos aprender y conocer en verdad la profundidad del Padre. Amén. Gracias. Primero eso, muchas gracias. Sí, he tenido varias preguntas, pero ya pues han sido como contestadas con lo que han dicho las otras hermanas, pero hay una que quería que me quedó sonando. No sé en cuál módulo fue, pero me quedó sonando algo. Dice que cuando el Señor venga, nosotros vamos a reinar con Él aquí en la tierra, que no, nosotros no vamos al cielo, sino que vamos a reinar con Él en la tierra. Entonces en Juan 14 hay un versículo donde dice que les conviene que Él se vaya porque Él se va a ir a preparar moradas en el cielo, que Él se va a ir a preparar las moradas en el cielo para nosotros. Entonces, ¿de qué moradas se está hablando? O ahí pues me perdí, como que no pude entender cómo es, si vamos a estar aquí con Él, entonces, ¿qué son las moradas en el cielo? Esa era como mi pregunta, una de tantas. Sí, bueno, realmente no es la temática del curso como tal, pero cuando hablamos de esa morada, recuerden que el Señor tiene cuerpos glorificados para nosotros. Él tiene cuerpos glorificados. Nosotros no vamos a estar en este tiempo que vayamos a gobernar con Él, no vamos a estar con este cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Lo que yo entiendo de las escrituras es que precisamente esas nuevas moradas, como el Señor le fue dado un cuerpo glorificado, se nos dará también cuerpo glorificado para poder gobernar con Él aquí en la tierra. Nuestra estancia en el cielo, si lo podemos llamar en esta forma, es muy corta, es para nosotros poder recibir los galardones. Recuerden que los galardones son proporcionales al carácter de la obra que tú hayas hecho aquí. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Entre otras cosas, les comento, un pequeño paréntesis, que el apóstol Jorge Porras va a estar dictando un curso de 3 días acerca del cumplimiento del Apocalipsis en este tiempo presente. Y en ese curso él va a dar la secuencia apocalíptica o la secuencia de los eventos proféticos para que tú conozcas perfectamente. Entonces, por ejemplo, las escrituras plantean que muchos ponen al arrebatamiento que vamos a vivir con el Señor, lo plantean antes de la tribulación que va a venir a la tierra. Mas, sin embargo, escrituralmente hablando y en la secuencia de los eventos, el arrebatamiento se provoca durante Yom Teruah, que es una convocatoria de despertar, que es la última trompeta, donde los muertos en Mashiach resucitan y una vez que resucitan nosotros somos tomados. Somos tomados y en ese momento, mientras que estemos en el cielo, como lo quieran poner, el Señor va a dar lo que son los galardones que nos corresponden tener por el carácter de la obra que hayamos hecho. Y esos galardones son los que van a determinar tu nivel de gobierno cuando estemos aquí en la tierra gobernando con Él. Entonces, en ese momento somos transformados, somos cambiados, se nos da un cuerpo nuevo, o en ese sentido se nos genera un cuerpo glorificado con el que vamos a retornar, porque nuestro punto de llegada es una tierra nueva y un cielo nuevo, porque los justos heredaremos la tierra. Nuestra herencia es la tierra que el Señor haya regenerado y restaurado en plenitud. Entonces, básicamente eso es lo que yo tengo de entendimiento. De todos modos, Silvia, sería bueno que tomaras el curso que va a dictar el apóstol Porras para que puedas indagar mucho más hacia esta dirección. Pero no quiero entrar mucho ahí porque realmente no es la temática que estamos manejando. Pero sí, en la verdad, Silvia, algo que te agradezco que hayas traído esta pregunta, porque en la verdad del Padre Celestial, el Señor nos tiene que dar claridad en los eventos que vienen. Las escrituras establecen un marco profético,
un marco profético de eventos que nosotros tenemos que conocer, y más en este tiempo. Por favor, escudriñen hacia esa dirección, porque nosotros no podemos caminar en incertidumbre, no podemos caminar a ver qué pasa, o con miedo o con susto. Nosotros tenemos responsabilidades en esta década muy fuertes, y nosotros tenemos que prepararnos para los eventos que van a acontecer. Por eso voy a aprovechar la pregunta de Silvia para decirles que, por favor, necesitan continuar adelante con su entrenamiento. Yo voy a empezar ahora un nuevo curso que se llama El Mover Profético, Conociendo el Mover Profético, y ahí vamos a estar abordando todo lo que es el movimiento de Dios para esta década. Yo lo tocamos en la convocatoria del Mover Profético, pero ahora lo hemos convertido en un curso para ser bien específico, conocer el fundamento del Mover Profético, conocer su estructura, leyes, origen, protocolos, operaciones, estrategias, tácticas. Vamos a entrar profundo en cómo es que el Señor se mueve con nosotros y la verdad que te está dando. Fíjate, mira la secuencia que el Señor llevó contigo. Te muestra la verdad para que entonces sepas qué hacer con la verdad que el Señor te ha dado, ¿ok? Entonces, te está mostrando la verdad, te está mostrando cómo buscar la verdad, cómo encontrar la verdad, porque la verdad te va a llevar a un mover. ¿Por qué es mover profético? Porque es el mover en base al diseño revelado. Mover en base al diseño del Padre Celestial. Ahí vamos a ver qué es el mover profético, el fundamento que lo origina y sostiene, la estructura que permite su dinamismo, las fuerzas que generan e impulsan la manifestación profética, los protocolos que lo protegen, las leyes que lo rigen y gobiernan. Y van a ver diferentes horarios. Miren, va a estar el lunes a las 7 de la noche, el martes a las 9 solamente para pastoras, maestros y apóstoles, pastores y maestros. Martes 2 de la tarde, martes 7 de la noche, jueves 9 de la mañana, jueves 7 de la noche, viernes 10 de la mañana y sábado a las 7 de la mañana. Entonces, yo les recomiendo altamente que ustedes continúen con sus estudios hacia esta dirección, porque ahí es donde el Señor te va a dar muchas respuestas de lo que hoy estás estudiando de la verdad, te va a dar muchas respuestas en este curso de ya tu movilización. ¿Qué hago con la verdad que me ha sido enseñada? Amén. ¿Cuántos habían pensado ya inscribirse en el curso? ¿Sí? Ok, Silvia, perfecto. Germania, ok, fantástico. ¿Me permites decir algo ahí rapidito? Por favor, claro. Sobre todo para la gente que está en Venezuela, porque yo tampoco sabía eso, ¿no? Yo estoy tomando el curso porque por instancias de la pastora Yering, ¿no? Que nos dijo, mira, métanse en este curso y tal. Pero las personas que estamos en Venezuela, yo no sabía que al inscribirnos en Redil hay la opción de pagar en bolívar. Sí. Porque todo el mundo piensa, oye, esos son cursos y pues tienen un costo, hay que pagarlos en dólares. No, hay la opción de pagar en bolívares. Y estos cursos, el del apóstol y el tuyo, son muy, muy accesibles. Realmente, pues la gente pensará, oye, pero ¿cuánto? No. Son montos de verdad muy accesibles. Entonces la gente que esté aquí de Venezuela sabe ya que puede hacerlo por esa vía. Y bueno, no sé, termina tú y si hay tiempo, una sugerencia que te iba a hacer. No te escuché la sugerencia. Pero al final. ¿Puedes repetir? No, era lo de la sugerencia, era si tenías tiempo, pues porque yo sé todavía de repente que era gente allí por hacer preguntas y lo mío es como así como, bueno, pero ya para el final es una sugerencia, pues, si se puede. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Fíjense, con respecto a lo que Germán estaba diciendo, nuestros cursos son bien accesibles en ese sentido y si alguien, por ejemplo, en Argentina y en Venezuela, nosotros tenemos becas permanentes. Nosotros hemos entregado más de 3.500 becas por gente que no puede estudiar. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, alguien que está en Estados Unidos y da su ofrenda, nosotros inmediatamente con esa ofrenda podemos becar casi a 3 personas. Entonces, siéntanse siempre en la confianza de que su ofrenda va a bendecir a muchos en ese sentido. Y si ustedes en algún momento, aún estando en Estados Unidos, no pueden pagar porque están en una situación terrible, siempre soliciten sus becas para que no se pare el proceso. Para nosotros lo más importante es que se pueda cumplir el propósito que el Señor tiene con ustedes. Amén. El Señor siempre va a suplir. Hay gente que le hemos dado una beca en un momento dado, no pudo dar $30 o $50, hicieron el curso y lo que pasó en sus vidas fue tan tremendo
que luego se han quedado ofrendando permanentemente. Yo me acuerdo de esta pareja en particular que nos pidieron una beca para él y su esposa de un curso que costaba $50. Y le dimos la beca. Al mes y medio que terminó el curso, nos mandó una ofrenda de $2,000 esa persona. $2,000. Cambió de trabajo, el Señor le abrió las puertas y nos honró en una manera, pero impresionante. Me acuerdo que esa vez teníamos una situación financiera un poquito difícil en Redil y con eso pudimos pagar muchas de las cosas que teníamos y el Señor utilizó esa pareja en una forma hermosa, hermosa, hermosa y sembramos en ellas y recogimos de una forma extraordinaria. Entonces, nosotros nunca nos limitamos por eso. Sabemos que el Padre es quien nos suple y que Él es nuestro sustentador y nuestro suplidor. Amén. Así que inscríbanse. Lo otro que les iba a decir era eso. Los que deseen poner una ofrenda en este ministerio, ustedes tienen ahí la parte de la donación. Pueden hacer su ofrenda. Siéntanse libre en hacerlas y que va a ser de mucho provecho. Germania, dame la sugerencia que tenías, por favor, para después ya terminar orando. Sí, bueno, es una sugerencia que a mí se me ocurre de repente, no tiene que ser así, ¿no? Porque yo sé que ustedes tienen, o sea que esto es un sistema educativo, vamos a decir así, que tienen, y entonces ahí los cursos están programados y de acuerdo a cómo va la gente y a cómo va, pero este es un curso, por ejemplo, que a mí me parece que debería ser uno de los primeros. He escuchado mucha gente que, en la medida pues de todas las apariciones que hemos tenido, dice que yo estaba errada o yo estaba tal, porque el curso le ha abierto. Personas que dicen, mira, yo tengo 15 años, escuché a alguien por ahí que dice, oye, que tenía como 20 años en el ministerio, y este curso le ha puesto realmente, pues le ha abierto, así como lo sencillo, es como un piso, y sobre todo para la gente, como yo, por ejemplo, que todavía ando gateando, es importantísimo, porque fíjate, el curso lo abres con una pregunta que yo siempre me hago, y es porque porque uno no es que cree en Dios porque, bueno, porque yo tengo que creer en Dios, no, es que yo me tengo que cuestionar, pero Dios mío, pero yo creo en Dios. ¿Cómo sé que yo creo en Dios? ¿Cómo creo en Cristo? Yo antes no creía en la cuestión de Cristo, pero tú sabes, para mí fue un apóstol, qué sé yo, y hasta ahí llegó nada de la crucifixión, y nada de la resurrección, y nada de que... y me cuesta entender lo del misterio de la Santísima Trinidad, que para mí es algo que yo quisiera realmente leer cómo es que se da lo del misterio de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Digo, bueno, pero es Hijo, es Padre, ¿cómo es la cosa, no? Entonces, lo que te quiero sugerir es que de repente, para las personas que estén, como yo, a mí me sirvió, yo no sé si te abre, te da una base, entonces debería ser uno de los primeros cursos que deberían de tomar las personas que empiezan pues a ver. Todo el mundo debería tomarlo, todo el mundo, pero las personas que están empezando a conocer a Dios, este curso les va a hacer. Porque lo primero la pregunta, bueno, que a mí me llamó la atención cuando tú abriste el curso, y yo no tengo todo, lo primero que necesitamos al hacer este curso es creer en lo que ahí se va a decir. Y para tú creer en lo que ahí se va a decir, tienes que creer en Dios. Y tienes que creer en Cristo. Si tú no tienes eso, pues coño. O sea, ¿cómo? Entonces, las personas que están comenzando, bueno, hasta esa primera pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Cristo? Y es una pregunta que yo me la hago siempre, ¿sabes? Yo no me conformo con que, bueno, yo no, siempre me lo estoy haciendo. Bueno, y a veces me pone la duda. Pero voy, tú sabes, y entonces creo que ese es el proceso mío, pues de ir acercando. Así es. No, y gracias, Germania, tomo muy consideración, yo lo hemos hablado, y definitivamente con eso estamos iniciando muchos procesos de muchas personas. Te agradezco por tu recomendación porque nos confirmas lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y con respecto a lo que decías al final, yo creo que
personas como tú crecen muy rápido, porque es que la indagación, volvemos a la indagación, la pregunta, el cuestionamiento, es lo que nos permite crecer, es lo que nos permite profundizar, es lo que nos permite que Él nos sacie. Dios nunca va a llenar un vaso lleno. Él necesita vasos vacíos para llenar. Y cuando hacemos preguntas es que estamos sedientos, es que estamos hambrientos. No ceses con eso, Mariam. No ceses. Que tu hambre cada vez sea mayor, que tu sed cada vez sea mayor, que una profundidad te lleve a otra profundidad, que una verdad te lleve a otra verdad. ¿Amén? Quiero que terminemos. Yo quiero declarar una palabra sobre cada una de ustedes. Quiero proclamar que los cielos se van a mantener abiertos y el Señor va a seguir, escúcheme, goteando con sus palabras para que tu tierra se haga tan fértil que toda verdad que el Señor deposite en ti dé frutos de justicia. Yo quiero proclamarte como un árbol de raíces profundas, de tronco amplio, que tus hojas serán para sanidad de las naciones y que tu fruto, los frutos de justicia, los frutos, el carácter del Mesías se va a ver en ti. En los últimos tiempos no vamos a ser reconocidos como hijos de Dios por causa de la unción y los dones. Lo que nos va a hacer reconocer que somos hijos del Padre, del Señor y discípulos de Yeshua es su carácter en nosotros, su carácter. Que la verdad del Señor forje tu carácter. Que la verdad del Señor te haga sabio. Que la verdad del Señor te lleve a caminar en mansedumbre, en templanza. Que la verdad del Señor te haga caminar en paz. Que te haga gozoso, fuerte. Que la verdad del Señor te haga caminar en fe, en emuná, en obediencia. Que la verdad del Señor te haga caminar en un amor profundo, en una entrega al propósito, que logres amar a tus enemigos, que logres amar a quien no se lo merece, que logres conocer que el propósito del Padre es por encima de aún nuestros propósitos individuales y particulares, que puedas ver el diseño del Padre y ser activado en él. Quiero orar ahora mismo. Levanta tus manos si puedes un minuto, por favor. Sé que ahí donde estás, el Señor está haciendo cada vez más densa su presencia alrededor de ti. Y quiere hacerte consciente de su presencia en tu vida. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Señor, te ha rodeado, estás rodeado y vas a empezar a experimentar la presencia del Señor en una forma aún tangible. Tu cuerpo, tu piel aún lo va a percibir. Tu búsqueda está haciendo que la presencia de Él se haga perceptible, no solamente para tus sentidos espirituales, que lo puedas discernir, sino percibir aún con tus sentidos físicos. Hay ángeles que están asignados a tu casa, a ti, a tu vida específicamente, para guardarte y preservarte del lazo del cazador, para preservarte porque estás llamado con un propósito, y proclamo que la verdad que el Señor te da impide que el cazador se acerque a ti. La verdad del Padre, la verdad de Yeshua tiene un aroma y el Señor te va a envolver en el aroma de la verdad para que tus perseguidores no te encuentren. Los que te perseguían, lo que te perseguía del pasado, será sepultado por el poder de la verdad y tú serás preservado en medio del camino que el Señor ha trazado para ti. La verdad del Padre es un campo de luz, es una atmósfera de luz. El Señor te dice, te he metido en una atmósfera de luz. No le temas a las tinieblas que te rodean y que te quieran hacer sentir preso. Tú no estás preso, tú estás libre, porque mi verdad te ha hecho libre. Estás envuelto en luz, estás envuelto en sonido. El silencio que he hecho es el sonido en el que yo te he envuelto. Allá afuera hay ruido. Escúcheme muy bien, porque a veces nos quejamos que el Señor no nos habla y no escuchamos. Lo primero que el Señor te enseña es a escuchar su silencio, porque lo que está allá afuera es un ruido terrible. Es un ruido terrible que ensordece. Y el Señor te está diciendo, te estoy envolviendo en silencio para que no sea turbado tu corazón. Los hombres gritan, no saben lo que hablan.
hablan estupideces, pero yo te estoy rodeando con mi silencio para que entres en shalom. Shalom es la certeza del gobierno de Él sobre nuestras vidas. Te estoy aprendiendo, te estoy enseñando a conocer mi silencio. Estoy acallando el ruido dentro de ti. No te afanes por escuchar mi voz. Escucha mi silencio. Te estoy rodeando de silencio para callar el ruido. Disfruta mi silencio. En el silencio yo estoy gobernando. Yo gobierno tu vida. Puedes descansar, en el silencio puedes descansar. En el silencio te haces uno conmigo. En el silencio yo puedo mostrarte mis deseos, hacerte sentir lo que quiero. Te estoy enseñando a sentirte cómoda en el silencio en el que yo estoy inmerso. Gracias, Señor. Padre, proclamo que tú abres todos nuestros sentidos espirituales. Efrata, que se abran tus oídos, que se abran y todo lo que amarraba tu lengua espiritual, tu voz profética, hoy sea abierto en el nombre de Yeshua. Proclamo que tu boca es abierta, tus oídos, tus ojos espirituales se abren, se desatan en este momento. Que puedes discernir la presencia del Señor en el nombre de Yeshua. Gracias. El Señor dice, me voy a revelar. Has creído conocerme, pero no me conoces. Voy a revelarme. Yeshua se te va a revelar. Dice, búscame a mí y yo te revelo al Padre. Yo te voy a revelar al Padre, pero tienes que conocerme a mí. Conviértete en mi discípula. Conviértete en mi discípula. Yo te voy a discipular. Te he traído hasta mí para discipularte. El discípulo no escoge a su maestro, el maestro escoge a su discípulo. Yo te he escogido como mi discípula. Yo te llamé, yo te busqué, yo te encontré. Ciñe tus lomos, ciñe tus oídos. Yo te estoy discipulando. Hablarás como yo hablo, enseñarás como yo enseño. Amarás lo que yo amo. Caminarás por la senda que el Padre trazó para mí. Caminarás con mi yugo, tomado de mi mano, y no te soltaré. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Cada vez la presencia del Señor va a ser más fuerte en tu vida. No detengas tu proceso. Sigue buscando, sigue indagando. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias al Padre? Ha sido un honor estar con ustedes. Yo les doy un secreto. Yo voy a dar los cursos, el de Mover Profético, los días lunes y los días jueves. Van a ser mis horarios. Me gustaría estar con ustedes porque como yo he estado siguiéndoles a ustedes, si pudiesen inscribirse en el horario del lunes a las 7 de la noche o el jueves a las 7 de la noche sería maravilloso porque así continuamos el proceso que hemos iniciado, ¿ok? No voy a cerrar el chat todavía, lo voy a poner en administración, aunque unos días lo voy a dejar abierto para que ustedes escriban si tienen preguntas, cualquier situación, pero después lo voy a dejar solamente para que escriban los administradores y ya después sí lo voy a cerrar completamente porque viene un grupo nuevo de personas becadas. No lo voy a cerrar ahora mismo porque hay personas que apenas están comenzando
y voy a estar muy pendiente de lo que ellos necesitan ahí. Mas, sin embargo, ya prontico lo vamos a cerrar y recuerden también de bajar todo su material de Google Classroom porque ya unas 2 semanitas ya lo saco también de plataforma. Entonces, por favor, bajen sus videos, bajen su material, todo para que no vayan a tener ningún problema. Los que están en Venezuela, que tengan problemas para bajarnos, me dejan saber para simplemente dejarlos en plataforma porque yo sé que la situación allá no es nada fácil con esto. Y yo los dejo en plataforma hasta que puedan ver todo el material. Dime, Germán. Dime. ¿Se puede cambiar la fecha? Se puede cambiar la fecha del curso porque supuestamente yo tenía que hacerlo con el grupo, que lo van a hacer el lunes, pero cuando yo me metí a inscribir, no sé por qué razón yo había entendido viernes, y lo primero que vi que fue un viernes 24, viernes tal, y me metí allí. Entonces, para el lunes, ¿se puede cambiar la fecha? ¿Se puede cambiar la fecha para yo hice el pago, ya hice todo? Sí. Háblate con Anmar y ella te lo cambia. Yo te mando ahorita el número de Anmar. ¿Por qué WhatsApp? ¿Por qué? Yo te mando el WhatsApp. Anmar, que hagas Anmar. el cambio. Sí. Ok. Tranquila. Entonces, mi gente. Ok. Okay. Segura de para el lunes. Sí. Lunes, exacto. Yo voy a estar los lunes y los días jueves. Si no pueden ese horario, tranquilos, se inscriben en otro. ¿Ok? Recuerden que les amamos, que ustedes ya son parte de la red de intercesores latinoamericanos. Si no se han suscrito a la página, suscríbanse, por favor. Y vamos a seguir creciendo juntos. Tienen una amiga aquí, ustedes todos viven, la mayoría, excepto creo que Germania, todos viven aquí en Miami. Ahorita que se acabe esta cuarentena, los voy a llamar para que nos tomemos un café juntos. ¿Les gustaría que nos conozcamos, que podamos seguir trabajando juntos? Ahorita que se acabe todo esto, pues vamos a comenzar con los entrenamientos otra vez presenciales. Y espero abrazarlas a cada una de ustedes. Germania, aunque estás en Venezuela, te voy a ir a abrazar a tu ciudad allá cuando se acabe toda esta cuarentena. Muchas gracias, profeta. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, Marjorie. Gracias. Gracias, profeta. Es el mejor regalo que el Señor nos pudo, y digo, lo pluralizo porque yo sé que es un regalo para todos, es un tesoro maravilloso y estoy muy agradecida con el Señor por esta bendición tan grande que nos dio. De verdad, yo siento que los amo profundamente y estoy demasiado agradecida de que el Señor permita que cada uno en su proceso sigamos creciendo de la mano de Él y de ustedes. Muchas gracias, profeta. La amamos de corazón y qué bueno podernos conocer personalmente. Definitivamente, no los voy a soltar y ustedes no nos suelten a nosotros, ya hay un vínculo entre nosotros. Gracias, Heide, te bendigo. Barbosa, no hablaste, pero te bendigo. A Lacey, gracias Lacey por todas tus preguntas, tu participación. Silvia, gracias por tu participación, es un honor conocerte. A Paula, te bendecimos, gracias por estar conectada. A Isuset Torrealba, Isuset, te bendigo, un abrazo fuerte para ti. A ver, ¿quién más? A Jaide, me está describiendo por aquí, un abrazo. A Lacey, bendiciones, les mando un mensajito de voz para dudas que tengo con respecto al pago del curso. Claro que sí, nos escribes y te ayudamos. Dígame. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Dígame, mi amiga. Dime. La que está manejando. Leida. Hola, Leida. Bueno, darle gracias por el curso, la beca que usted nos ha ofrecido. Es una gran perla, la verdad, es una perla gigante, no una perla tan chiquita, que nosotros siempre la miramos así, pero bueno, es algo que el Señor nos puso en el camino, y ahí voy lentamente y tengo a veces problemas, pero voy y seguiré, y por eso quería preguntarle si vamos a seguir, pero sí, ya oí que usted dijo que iba a seguir en el chat y la podemos hacerle más preguntas y todo eso. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa. Realmente las asesorías eran hasta esta semana, pero si hay muchas más preguntas, ustedes déjenme saber y yo puedo hacer la próxima semana una asesoría más de una hora. Trabajamos una horita, si nos quedan alguna pregunta o algo, los que deseen conectarse lo pueden hacer y yo con mucho gusto le puedo responder, ¿ok? Leidita. ¿Sí? Ok, entonces la próxima semana voy a dar una más entonces por los que deseen conectarse, los que necesiten realmente, ¿ok? Tranquila que estamos aquí para... Dios la bendiga.
Gracias, Leida. A ti también, mi amor. Bueno, familia, nos despedimos. Muy buen día a todos. Que tengan una semana preciosa. Estamos en comunicación. Inscríbanse, por favor. Y los que están viendo, recuerden que este es el curso de cómo tener acceso a la verdad. Sigamos indagando por ella. Sigamos viviendo por la verdad de nuestro Mesías. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.